Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, en esta hora, Padre, elevamos nuestra oración a ti, pidiéndote que el poder de nuestro Dios se manifieste grande y poderosamente, que de tu Santo Espíritu derrame sobre este pueblo que ha venido para gozarse en tu presencia. Pedimos y sujetamos en tu nombre toda perturbación, porque este día de gozo, este día de fiesta para los hijos de Dios, en el nombre de Jesús, declaramos que el poder de Dios se manifestará esta mañana, guiándonos por medio de su palabra. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y Dios en su grandeza se manifiesta con nosotros. Amén, amén. Un tema muy hermoso, la resurrección de Jesucristo. Texto bíblico, el libro de Mateo 28, 1 a 10. Lo vamos a leer, es muy hermoso, para que todos podamos entender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Amén. Alabado el nombre del Señor. Jesucristo resucitado de entre los muertos. La resurrección de Cristo no es un acto independiente, desconectado de la cruz. Es un acto en el cual es una verdad. Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Su relación es muy directa por el hecho de que los creyentes presentan los sufrimientos y muerte de Cristo, íntimamente conectados con su resurrección. O sea, el cristiano verdadero experimenta no solo el sentimiento de que Jesucristo murió, sino que también nos gozamos en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Amén. Porque hay algo muy hermoso. Cristo resucitó. Resucitando Cristo, el hombre o todo ser humano tiene la oportunidad de resucitar con Cristo. La resurrección de Jesucristo es una de las verdades esenciales del Evangelio, como lo expresan las Sagradas Escrituras. Amén. Acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, Amén. por la resurrección de entre los muertos. O sea, cuando Él resucita de entre los muertos, es por la santidad en su vida. Ejerce el poder del Espíritu Santo. Amén. Es por eso que el cristiano es llamado a ser santo, para ejercer poder espiritual y poder levantarse de entre los muertos en la gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Esta es la realidad de su muerte redentora. Véase lo que dicen las Escrituras, como en el libro de Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Para qué? Para resucitar de entre los muertos con Jesucristo. Amén. Amén. El acto del bautismo espiritual, cuando usted acepta a Cristo, es bautizado por medio del Espíritu Santo. Amén. Usted recibe las arras del Espíritu Santo Gloria a Dios. y empieza a ser guiado conforme el poder de Dios en su vida. Después, la obediencia para una mejor conciencia, el bautismo en agua. En eso, usted se está formando en un camino santo, con una conciencia diferente, para que el poder de Dios ejerza en su corazón y pueda usted llevar la verdad de Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Amén. La verdad de las Escrituras se manifiestan siempre en lo que quedó para que nosotros vivamos siendo guiados por el poder de su palabra. Amén. Dice el Salmo 16:10: porque no dejas mi alma en el Seol, ni permitas que tu santo vea corrupción. El Señor, o sea, el Santo Hijo de Dios, no ve corrupción ni queda en el Seol. Él es resucitado de entre los muertos al tercer día, para que nosotros podamos seguir sus pasos. Sí, amén. Es prueba del fundamento por el cual Cristo da su Espíritu Santo a los creyentes, para que puedan llevar una vida espiritual en santidad y que nuestras almas no vean corrupción. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor, cuando nosotros tenemos el conocimiento que al morir, el que muere en las manos de Dios, o como dice la palabra de Dios, el que muere con Cristo, su alma no verá corrupción. Amén. Porque lo que mira la corrupción es su carne, pero su alma y su espíritu no verán corrupción. Amén. Lo mismo el Hijo de Dios, cuando Él resucitó de entre los muertos, Él resucitó sin ver corrupción. Gloria a Dios. Ahora, el Hijo de Dios, su carne tiene que ir, pues es corrupción y tiene que ir al sepulcro, Amén. pero su alma y su espíritu no. Amén. Y es ahí donde el cristiano tiene la confianza, y como dicen las Sagradas Escrituras, que los que durmieron en Jesús. En Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Amén. ¿A quiénes va a traer Jesucristo el día de su gloria? A los santos que han dormido en Él o que han muerto cumpliendo su palabra, siendo santos hasta el final. No ahora acepté y mañana no vuelvo. El cristiano que llega hasta el final es aquel que vendrá con Jesús. ¿A qué vendrá ese día? A tomar ese cuerpo. Esa corrupción ya no nacerá o ya no se levantará del polvo corrupción,
sino en la gloria del mismo Hijo de Dios. Amén. Vea que Cristo está presente en la vida espiritual del creyente, que ha creído en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó de los muertos, ahora los hijos de Dios podemos resucitar para ir con Cristo. Amén. El versículo que leímos de Mateo 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El llamado al Hijo de Dios: guarde lo que el Señor los ha mandado, obedecer la palabra de Dios, vivir santos hasta el final. Amén. El Señor dio ordenanzas o mandamientos a cumplir, y Él dice que guardemos todo lo que Él nos ha mandado. Nosotros conocemos a un Cristo que tuvo el poder de resucitar de entre los muertos. Él, cuando fue a la cruz, dijo: consumado es, y entregó su espíritu, porque había dado el pago por usted y por mí, por todo aquel que se arrepintiera. Cuando Él dijo consumado es, la salvación pasó a ser parte de todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Amén. Ahora Jesucristo ha resucitado. Bendito. El Señor verdaderamente es la sustancia de nuestro testimonio cuando hablamos de nuestro Redentor resucitado. Hablamos del poder de Dios, de la deidad de Dios. Gloria a Dios. Él es Dios en la tierra Amén. y en los cielos. Basta con que sepamos la verdad de esta resurrección y que sintamos su poder para que nuestra predicación sea de una trascendencia secundaria, pues el Espíritu Santo dará testimonio de la verdad y hará que produzca fruto en las mentes de los creyentes. Amén. Ahora, ¿por qué les digo que la predicación debe de tener un lugar secundario en el momento en que nos dirigimos a Dios? Porque una predicación sin el Espíritu Santo no podrá tener efecto en su corazón. Mucho predicador lo podrán ver brincar, saltar y gritar, gozándose en la carne o queriendo ser el centro de la predicación. Y no es así. El centro de todo es el Espíritu de Dios que tiene que tocar su vida, que tiene que tocar su corazón. La de predicación es secundaria porque es la voz del hombre llevando la bendición a su corazón. Pero lo primordial es el Espíritu Santo que pueda manifestarse en ustedes, en cada uno de los que hemos venido, saber que hay un Cristo vivo que está tocando nuestra mente y corazón, Sí, amén. para guiarlos, para responder a nuestra petición. Amén. El hombre no es el centro de la predicación, es el Espíritu de Dios el que se mueve en este lugar y que es el que transformará la vida del hombre. En 1 Corintios 15:6 dice así: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los discípulos. Con esto, las Escrituras nos enseñan que Jesucristo es el Hijo de Dios resucitado. Por eso dice conforme las Escrituras, no conforme la mente o palabra de hombre. Es bíblico que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Sí, amén. Amén. La respuesta que el ángel dio a las mujeres: sé que buscáis a Jesús. Ellas y muchos de sus seguidores fueron fieles al amor de Cristo. Este es un mensaje para los creyentes que buscamos la salvación de nuestras almas. Obedezcamos a la santa palabra de Dios, obedezcamos a Jesucristo como esta verdad,
fieles hasta la muerte. Sí, amén. Esa es la búsqueda del cristiano, ser fieles hasta el final. Amén. Aquellas mujeres que caminaron buscando o queriendo encontrar con vida a Jesucristo, ellas lo buscaban con amor, con deseo de volver a verlo. Y llegó el momento en que ellas lo vieron resucitado. Amén. Ellas pudieron verlo. Ellos pudieron palparlo. Y aún así muchos no entendieron. Ahora, ¿cuántos de nosotros no lo hemos visto? Pero sabemos, palpamos, sentimos la presencia del Espíritu de Dios. Usted es bienaventurado por haber creído. Amén. Su resurrección es una afirmación que el creyente vivirá en verdad otra vez y de que se elevará a una condición superior, pues el cuerpo de nuestro bendito Maestro no era el de ningún fantasma después de la muerte, como tampoco lo fue en vida. Él era Cristo resucitado en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Ese es el Cristo que les predijo, un Cristo vivo, un Cristo que no quedó en la cruz. Bendito eres. Cristo descendió de la cruz para poder ir y sentarse a la diestra del Padre. Pero hay algo hermoso que todos nosotros debemos de meditar. ¿Qué prueba para el incrédulo? El Señor le dijo, palpad y ved. En el libro de Juan, capítulo 20, verso 27 al 29 dice, y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Alabado el nombre de Dios. Dios no quiere incrédulos, sino creyentes, aquellas almas que crean que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. O sea que si no lo hubiera visto, jamás hubiera creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alabado el nombre del Señor, porque usted es bienaventurado. Usted es el bienaventurado por no haber visto y ha creído por esta vida. Él resucitó de entre los muertos. Los bienaventurados somos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y sabemos que Él está vivo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, dice Pablo. Vana es también nuestra fe. Pero cuando entendemos que sí resucitó de entre los muertos, no es vana nuestra fe, sino que la fe nuestra es una fe salvadora que nos llevará a ser salvos en el nombre de Jesús. No seamos necios ni duros de corazón. Si sabemos que Él es todopoderoso, ¿por qué dudarlo? Por eso dice su palabra, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que duermen es hecho. ¿Por qué primicia de los que duermen? Porque Él es primero en la resurrección. Él es primicia en todo. Cuando Él nace, es primer ser humano que nace para vivir eternamente al lado del Padre. Cuando Él muere, Él resucita de entre los muertos para tener vida y vida eterna. Es por eso que Él tiene el poder de darnos vida y vida eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué el hombre muere? Por el pecado del hombre, por el pecado de Adán y Eva. Ahora, ¿por quién el hombre ahora es salvo? Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La palabra de Dios nos guía correctamente. Hay cosas muy hermosas en la palabra de Dios, las cuales nosotros podemos gozarlos cuando las entendemos.
cuando tenemos la capacidad y el deseo en nuestra vida de conocer a Dios. Y se manifiesta la verdad de Dios en el corazón. En el libro de Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora tenemos una verdad bíblica. Cuando todos los que están en los sepulcros, cuando alguien muere con Jesucristo, ese es el que estando en los sepulcros se levantará de entre los muertos para ir con Cristo. Amén. Pero el que vive en pecado sí resucitará, pero para ir a condenación. Amén. Y la condenación, ¿cuántos lloramos o sufrimos por un sufrimiento de años? Amén. ¿Cuánta gente vive postrada, lamentándose y siente que es una eternidad, pero es un tiempo corto? Recuerde que la vida del hombre es efímera, es como la flor del campo. Y el castigo que vendrá sobre el pecador no es una vida, sino una eternidad. Amén. Es ahí donde tenemos que meditar y buscar la salvación de nuestras almas. Amén. Amén. Porque también de nuestro cuerpo se dirá en breve o algún día: fue sepultado en debilidad y resucitado en poder. Amén. Fue sembrado en deshonra, es resucitado en gloria. Gloria. ¿Por qué dirán o pasarán esas cosas? Porque el día que muramos, nuestra carne, que es corrupción, se irá a la tierra, al sepulcro, para que después resucite ¿en qué? En la gloria de Dios. El poder de Dios es así, y puede darle vida a los muertos. Amén. Amén. Yo no sé si a veces ustedes se ven turbados por las dudas en conexión con el mundo venidero. En cuanto así podrá ser cierto que vivamos eternamente. Este es el aspecto que hace que nuestra muerte o la muerte de todos sea muy dolorosa o terrible para los que entregan cuentas a Dios, pero es más duro para el incrédulo. La incredulidad lo lleva a vivir en un cierto temor, en un martirio en su mente y corazón por no creer en una verdad bíblica. Sí, amén. Amén. Pues aunque creen en la realidad del sepulcro, no han creído en la realidad de la vida que está más allá de la tumba. Amén. Es ahí donde tiene que entrar en meditación. Tenemos el conocimiento que vamos a morir. Tenemos aflicción, unos más que otros, pero hay gente que hasta el sueño se le va cuando piensa en la muerte, que tiene que dejar esta tierra. Amén. Así como piensa dejar esta tierra, no solo piense en dejar la tierra, piense qué hay después del sepulcro, o qué le espera después de morir. Amén. Si usted no piensa eso, por eso vivimos como vivimos, alejados de Dios, Amén. por no saber que después de que la corrupción vaya al sepulcro, hay vida para el ser humano, porque usted y yo nacimos para ser eternos, Sí, amén. Amén. bien con Dios o bien en el infierno. Amén. Es ahí el poder de Dios dándonos la oportunidad de ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Alabado el nombre del Señor, porque el que ama a Dios obedecerá a Dios. Amén. Amén. Porque el que desobedece es el que no ama, el que no entiende, el que no razona. Pero Dios tiene un cuerpo
de seres inteligentes, porque la palabra de Dios da sabiduría y entendimiento. Amén. Acabamos de leer el texto bíblico y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Amén. Cuando hablamos de hacer el bien, no solo hay que gozarlos como el mundo pecador, que van y hasta cargan una cruz y se gozan, otros lloran y se martirizan solos. Nosotros debemos de estar dándole gracias a Dios, orándole, porque Él resucitó de entre los muertos. Sí, amén. No hagamos las cosas equivocadas, hagamos a Dios primero. Amén. Todos los días de su vida tiene que permanecer Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Porque el día que Cristo venga, lo conocerá por el sello del Espíritu Santo. Amén. Tenemos el conocimiento que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese es el anhelo del creyente, que resucitemos con Él, siendo Él primicia de los que resucitaron Sí, amén. o de la resurrección. Como por ejemplo, nosotros ahora, un día se les dio risa porque le dije, ¿quién quiere ir al cielo? Amén, dice, muéranse para que puedan entrar al reino de los cielos. Nadie quiere decir amén si les digo muéranse. ¿Por qué razón? Porque no entendemos el proceso de la vida terrenal como el proceso de la vida espiritual. La vida espiritual es, o lo espiritual es mucho más amplio que lo que ven nuestros ojos. Eso es lo que el hombre no ha podido reconocer, que el mundo espiritual es grande, es una dimensión tremenda la cual el hombre no puede llegarla a entender. Amén. Entendemos un poco hasta donde miran nuestros ojos. Y ese es el fracaso del hombre. Pero cuando logramos recibir a Cristo y empezamos a ver en una dimensión espiritual, su vida cambia, su vida es otra. El poder de Dios lo guía y lo hace ver y dar pasos agigantados para llegar a la entrada del reino. Gloria a Dios. Y la esperanza nuestra, les dije el temor que tiene la gente de no morirse por esto. En el libro de Mateo 27:51 hay algo muy hermoso y dice así: y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Alabado el nombre del Señor. Amén, amén. Saben que el Señor está aquí, hermanos. Amén. Hay presencia de Dios. Amén, amén. Dios es grande y poderoso. Amén. Mediten el sacrificio de Cristo. No mediten otra cosa, sino en ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Ahora bien, la resurrección de esas almas que salieron de los sepulcros no eran fantasmas, eran hijos de Dios, santos hijos de Dios, que al resucitar Cristo, siendo primicia de los que duermen, ellos despertaron porque la puerta estaba abierta. ¿Qué dice al inicio? Se abrió, se rasgó el velo. Cuando el velo se rasgó, la entrada para el santo Hijo de Dios estaba preparada, y tras él los santos que durmieron en él, o que durmamos en él. Y es por eso que les dije, el que duerme o el que muere va con el Señor. Pero hay algo también. Si en este momento viniera Cristo, ¿qué creen que pasaría con todos nosotros? No nos va a quitar la vida el Señor y después resucitarnos. Dice su palabra que esto mortal será vestido de inmortalidad. Amén. Que la corrupción será vestida de incorrupción para poder heredar el reino de los
hijos. Esa es la esperanza nuestra. Y esperamos en el Señor que Él venga por una iglesia sin mancha y sin contaminación. Amén. Así todo creyente que haga justicia resucitará con Él para salvación y vida eterna. Esa es la búsqueda de todo hijo de Dios. Salvar nuestras almas. Encontrar el camino a nuestra salvación. Nadie, creo yo, que estamos aquí por un milagro o porque nos gusta mucho reunirnos y ver a nuestros hermanos. Pero ese debe de ser el deseo. Como también el deseo, el lema nuestro, salvación y vida eterna en Jesucristo. Entonces, es por eso que el hombre y mujer que vienen a la iglesia deben de traer un corazón preparado para recibir la bendición del Señor, para recibir el poder del Espíritu Santo, porque lo que se mueve en este lugar es el poder del Espíritu Santo. Y cuando usted ha traído un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para nosotros, usted recibirá lo que necesita su vida, no lo que usted le pida, porque muchos pedimos algo equivocado, sino lo que Dios sabe que usted necesita. Y muchos no pensamos que tenemos necesidad de amar a Dios. Muchos no sabemos que hay necesidad de amar a su prójimo. Pero venimos a pedirle al Señor. Es el momento de entender a qué venimos a la casa de Dios, y usted vino ahora a gozarse con el Señor como a gozarse con sus hermanos. Usted vino a gozarse con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque Él ya resucitó hace más de 2000 años que Jesucristo se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Ahora el Hijo de Dios, el sacrificio vivo, porque para el ser humano lo más difícil es sacrificar su carne. Dele muerte o sacrifique su carne, entréguese en sacrificio vivo para poder heredar el reino de los cielos. Porque la búsqueda nuestra es entrar al reino de los cielos. Amén. ¿De dónde fue desechado el hombre? Del huerto de Edén. Ahora, ¿qué hace falta para que el hombre regrese? Nadie habrá podido quitar el cerrojo que Dios le puso al huerto de Edén. Hasta que vino Cristo y resucitó de entre los muertos, rasgó el velo por el poder de su resurrección. Es ahí donde nosotros tenemos la esperanza puesta en un Cristo vivo. Él sí pudo quitarle llave para que el hombre o mujer pueda regresar al Edén. Así vemos muchos que estamos en la iglesia, pero no hemos podido quitarle la chapa, la llave a nuestro corazón. La llave de su corazón está por dentro. Es usted que le va a quitar llave para que Cristo pueda entrar. Si usted no abre su corazón, jamás entrará Cristo a su corazón a transformar su vida. Es el momento que medite en dónde está laqueado su corazón. Es en su interior, porque no ha podido sujetar su carne, no ha podido olvidar el mal que le hicieron o el que hizo o el pasado. Usted es una nueva criatura. La cruz, ¿para qué sirve la cruz? Para que usted y yo podamos crucificar nuestros pecados, porque allá los crucificó Cristo. Ahora usted dése cuenta que ha crucificado el pecado y ahora es una nueva criatura, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, para poder heredar el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. El Señor está con nosotros. Él está en este lugar. Si está en este lugar, tiene que estar en el corazón de cada uno. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque resucitaste de entre los muertos. Te damos gracias por darnos la oportunidad de que también nosotros podamos resucitar contigo.
Señor, extiende tu mano, Padre, y bendice esta congregación. Aquí hay un Cristo que se mueve, aquí hay un Dios vivo, aquí hay un Dios poderoso que cambia, que transforma la vida del ser humano. Y yo en el nombre de Jesús pido que el fuego de Dios sea derramado sobre estas almas, que este cuerpo de Cristo se mueva en el poder de tu Santo Espíritu, que fluya tu santo poder, porque ahora tocarás esas mentes, ahora tocarás esos corazones, en el nombre de Jesús. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre, y sé tú purificando nuestras almas, quitando toda cautividad de nuestros corazones, de nuestra mente. Hay poder en la sangre del Señor, y en esta hora pido la presencia de tu Santo Espíritu, para que todos podamos entender el sacrificio hecho en la cruz, como entender la resurrección de entre los muertos. Santo y poderoso es el que vive. Ahora yo en tu nombre declaro bendición, en tu nombre declaro sanidad. El que vino enfermo, créale al que vive, porque Él vino también a hacer milagros, porque Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. En el nombre de Jesús sujeto la enfermedad, en el nombre de Jesús sujeto la maldición, el hechizo, la brujería y toda obra de las tinieblas. En tu nombre, Jesús de Nazareno, reprendo el demonio, reprendo la enfermedad, el dolor, la aflicción, la pobreza, porque aquí hay un Cristo que suplirá todas las necesidades. La amargura del corazón del hombre se va en este momento. En el nombre de Jesús se va el coraje, el odio, el rencor, porque hemos sido llamados a ser pacificadores en el nombre de Jesús. Santo y poderoso es mi Padre, y yo en tu nombre, Padre, declaro sanidad en este cuerpo de Cristo, así como las almas que lo ven a distancia. En el nombre de Jesús, usted también, no importa la distancia, levante su mano y dígale al Señor: gracias porque me has sanado, gracias por salvar mi vida, gracias por guiarme, por poder escuchar tu santa palabra. Y yo en tu nombre los declaro sanos, libres por el poder de la sangre de Cristo. Así te damos gracias, Padre, por tu grandeza, por tu poder. Tú eres santo, tú eres verdadero. Así también, Padre, vamos a hacer el llamado. Si alguien no ha recibido al Señor, si alguien quiere recibir al Señor, eleve su mente al cielo y repita conmigo: Señor Jesús, confieso con mi boca que tú eres el Señor y Dios de mi vida. Te pido escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que perdones mis pecados, y confieso con mi boca, como también lo creo en mi corazón, que Dios te levantó de entre los muertos. Te doy gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad de recibir tu poder en mi corazón. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.